Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya. Cuando desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias decidimos hacer esta pregunta, valoración sobre el Pacto de Migración y Asilo, aunque luego la registramos unos días más tarde y desgraciadamente ya el conflicto, la guerra, la ocupación por parte de Rusia en Ucrania se había producido, fue anterior a ese hecho. Quiero plasmar esto porque, aunque haré referencia a la situación de Ucrania y a cómo puede afectar la evolución del futuro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, lo que ahora está sucediendo, cuando lo planteábamos estábamos trabajando sobre una hipótesis a nivel global, sobre un pacto que apuntaba en una dirección que no compartíamos, queríamos conocer la opinión del Gobierno y, sobre todo, de una manera muy autocentrada en la realidad canaria, con los migrantes que aquí llegan y con los refugiados que aquí llegan también solicitando asilo. Primer elemento, lo hago siempre cuando hablamos de migraciones. 3 aspectos que son claves para entender y contextualizar lo que a continuación plantearé. Estamos ante un problema complejo. Lo digo porque aquellos que intentan simplificar los movimientos migratorios y traen soluciones inmediatas a algo profundamente complejo, a un elemento que es global y a un elemento que siempre existió y siempre existirá, pues creo que no entienden nada. Segundo, lo acabo de decir, las migraciones existieron siempre y siempre existirán. Es importante que entendamos esto. En Canarias siempre existieron, existen y existirán, a veces de entrada, en otras ocasiones de salida. Tercer elemento, entender geográficamente dónde estamos. Canarias no se va a mover del lugar donde está y somos frontera sur de la Unión Europea y estamos a poco más de 100 kilómetros del continente africano, un continente donde la pobreza es estructural, donde desgraciadamente los conflictos, las guerras, ahí también existen desde hace mucho tiempo, donde el cambio climático va a ser especialmente virulento, lo que provocará mayores movimientos migratorios. Estos 3 elementos hacen que desde Nueva Canarias vengamos defendiendo la necesidad de que Canarias, no hablo solo de este gobierno, tendría que haber sido desde antes, pero no se trata de si fue antes o después, la necesidad de que establezcamos una política migratoria propia. Esto no significa asumir competencias que no nos corresponden, pero sí es fundamental que entendamos que lo que nos corresponde lo tenemos claro, lo que no nos corresponde y les corresponde a otros lo exigimos, que tenemos posición y opinión sobre todos los aspectos relacionados con los movimientos migratorios, con las migraciones en su conjunto, porque esto es esencial, tener posición en todos los ámbitos donde se deciden aspectos relacionados con los temas migratorios y de asilo que puedan afectarnos. Y eso significa profundizar en un aspecto que es esencial a nivel de la Unión Europea, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y era la pregunta, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cuál es la valoración del Gobierno de Canarias? Porque conforme se vaya determinando, va a ser esencial y nos va a perjudicar, a beneficiar, nos va a ayudar a gestionar o nos va a dificultar en la gestión de los movimientos migratorios, sobre todo de la perspectiva que nosotros entendemos que deben hacerse. Y decía que Ucrania, cuando planteamos hacer esta pregunta, la guerra aún no había estallado, pero una vez hecho, tenemos claro que esto va a marcar un nuevo hito en la política, no tanto migratoria, sino de asilo, pero que al final están estrechamente relacionadas. Hoy, algunas organizaciones, la propia Naciones Unidas, habla de que ya hoy son más de 2 millones de refugiados. En apenas 12 días. Nunca antes en la historia, en Europa, 2 millones de personas en 12 días salieron de su país y solicitaron asilo. También me gustaría, y permítanme, por supuesto, lo hemos expresado ya, la solidaridad absoluta con el pueblo ucraniano, también un recuerdo al pueblo ruso, que no es cómplice de las decisiones de un dirigente absolutamente déspota, pero me gustaría también un recuerdo a otros conflictos y a otros pueblos ocupados. Hablo del palestino y el saharaui, que con la complicidad y el silencio internacional no están teniendo el apoyo que afortunadamente Ucrania sí tiene en un momento tan complicado
como este. Pero y ahí me gustaría volver a Canarias, cuando hablábamos y solicitábamos esta comparecencia, lo hacíamos desde la convicción de que tenemos que exigir una política migratoria común europea, con los derechos humanos en el centro de las decisiones, la corresponsabilidad y la solidaridad de los territorios como premisa esencial. Por cierto, así también lo hicimos en el marco, cuando hablamos del convenio, del acuerdo entre Nueva Canarias y el Partido Socialista que firmamos en enero de 2020, había un apartado de inmigración y cooperación que decía trabajar en el ámbito de la Unión Europea para lograr una mayor cooperación con los países de origen y la lucha contra la inmigración irregular. La llegada de menores extranjeros no acompañados debe considerarse un asunto prioritario para el Estado, promoviéndose las modificaciones legislativas necesarias para que todas las comunidades autónomas se impliquen en la acogida, formación, etc. Ya cuando no existía el problema, desde Nueva Canarias tuvimos claro que este elemento debía formar parte nuclear de la política migratoria de la Unión Europea, del Estado y del Estado. Finalizo, señora presidenta, en esta primera parte. En la segunda haré un pequeño recorrido sobre cuál es el horizonte al que apuntaba el Pacto de Migraciones y Asilo. De momento no ha salido adelante, no hay acuerdo, se intenta sacar por fascículos. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero nos da la oportunidad de intentar influir en la medida de lo posible a través del Gobierno de España, a través de nuestra propia oficina de Bruselas, a través de nuestra participación en el Comité de las Regiones, a través de los foros que en el marco como región ultraperiférica nos permiten también en el ámbito de la Unión Europea. Es esencial que fijemos posición desde Canarias sobre ese pacto de migración y asilo que lo va a determinar todo en los próximos años, incluso es posible que en las próximas décadas. En la siguiente parte hablaré de los aspectos más lesivos de lo que apuntaba ese pacto y las propuestas que desde Nueva Canarias hacemos, pero me interesa conocer la valoración del Gobierno sobre el mismo, en qué punto se encuentra ese pacto y qué aspectos, qué movimientos ha hecho el Gobierno de Canarias para intentar mitigar lo que se avecinaba. Estamos hablando de un tema profundamente serio y complejo, difícil. Por eso no voy a entrar en responder alguna intervención que da igual de lo que hablemos, la confrontación siempre es el elemento central discursivo. No voy a hacerlo, porque creo que es mucho más relevante centrarnos y porque además estoy convencido de que nos unen más cosas que las que nos separan. Creo que trasladar esto a un conflicto siempre de parte es malo, de la misma manera que no comparto que se relativicen cuestiones o no se reconozcan cuando hay cosas que se han hecho mal. Por eso me parece interesante la intervención, la reconozco, de don Osvaldo, el diputado del Grupo Nacionalista, porque con posición crítica creo que ha habido un posicionamiento constructivo a la hora de entender que es necesario seguir avanzando. Mire, el Pacto de Migración y Asilo que pretende sustituir al del 2008 y que surge esa necesidad de reforma en el año 2015, después de la crisis de refugiados de Siria, la realidad es que no ha salido adelante, entre otras cosas, afortunadamente porque ha habido sectores que se niegan a que el tinte que estaba tomando, entre otras cosas porque lo defendían miembros del Partido Popular Europeo y algunos de sus asociados. Posiciones, además, que ya se habían demostrado fracasadas con anterioridad y que, por tanto, lo que ahora tocaba realmente era un pacto de migraciones y asilo para el futuro, con una política migratoria propia, entendiendo el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos años, pero con los derechos humanos como elemento nuclear a la hora de intervenir. Externalización, disuasión, contención y retorno. Son los 4 principios básicos de la propuesta del Pacto de Asilo e Inmigraciones. Por tanto, la criminalización del que llega, poner el énfasis en la parte de seguridad, en el control, pero además externalizando. Y cuando no tocaba externalizar, a los países de la Unión Europea o los territorios que somos frontera con la Unión Europea, la responsabilidad absoluta. Canarias por la cuota de España, Lesbos, Lampedusa. Cada uno con su realidad, con su entorno, pero todos
con un mismo horizonte, que se conviertan en los territorios de contención cuando han sido capaces de saltar la barrera de aquellos países a los que se ha externalizado, la mayoría de las ocasiones con cantidades absolutamente multimillonarias que hubieran sido más efectivas en una de las patas más importantes a la hora de una política migratoria de futuro, como puede ser la cooperación, y además dándolo a países que precisamente los derechos humanos no son la bandera. Y hablo de Marruecos, hablo de Turquía y hablo de Libia. Esa ha sido la política de la Unión Europea en los últimos años y pretende perpetuarse en el documento que se avanzaba en el Pacto de Migraciones y Asilo, donde además hace una breve alusión hacia la necesidad de establecer vías legales y seguras y se queda en una breve alusión. Ni un solo desarrollo de lo que esto implica. La responsabilidad, algunos aspectos concretando que pretendía ese pacto. Responsabilidad de evaluar las solicitudes de asilo siga residiendo en el primer país de llegada. Como ustedes saben, eso nos coloca a nosotros en una posición privilegiada. En situaciones de presión migratoria se establece que los países se pondrán de acuerdo en el reparto. Como sabemos, esto funciona muchísimo, ¿no? Si no es fructífero, la Comisión Europea puede adoptar medidas correctivas. Ya sabemos que eso no funciona, como no haya una solidaridad obligatoria. Este concepto que nosotros hemos acuñado, pero que cuando leemos un informe del estudio del Cano, habla de solidaridad obligatoria para los países de la Unión Europea en materia migratoria. Proponen un mayor uso de los procedimientos fronterizos, incluso un aumento de la detención. En lugar de recalibrar la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión Europea, las propuestas de reforma de los procedimientos acentúan la presión sobre los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea, llámese Canarias. Además, establece un procedimiento exprés para aquellos solicitantes que llegan de países con una tasa media de protección inferior al 20%. Una clara vulneración de los derechos humanos fundamentales, de los derechos de cualquier refugiado en cualquier lugar del mundo. Establece un sistema de filtrado en las propias fronteras, perjudicando los territorios fronteras de la Unión Europea. Por ejemplo, Canarias. El retorno y las deportaciones son las dos prioridades que marcan el tono de la propuesta y, por supuesto, incidir en la externalización del control de esas fronteras en terceros países. Ya hablé antes cuál era su seña de identidad de algunos de ellos. Si vemos algunos de los elementos nucleares de esa política, de ese pacto que se pretendía sacar, si eso sale adelante, la posición, primero los derechos humanos quedan conculcados. El espíritu, muchos de los principios fundacionales de la Unión Europea quedan barridos por completo. Aquello de no cabe ni uno más, que ahora pueden ser 2 millones y van a ser 5, 6 y 7 los que hagan falta para socorrer al pueblo ucraniano en un momento en que lo necesita. Pero donde no cabía ni uno más, de repente resulta que sí somos capaces de tener esa acogida. Tenemos que ser más expansivos. Son seres humanos, sean de un color o sean de otro, vengan de un territorio o vengan de otro. Y no lo dice alguien que dice, aquí cabemos todos, pero lo que no cabe tampoco es decir, aquí no cabe nadie más. Se trata de generar condiciones de una política migratoria, se trata de establecer canales y vías seguras, ya se hizo en otro tiempo. Y por eso creo que es fundamental que Canarias conozca el momento exacto en que se encuentra el pacto, cada una de las fases que se pretenden sacar de desarrollo, que influya por todos los medios posibles y con todas las herramientas posibles para que los derechos humanos se respeten, para que los derechos de los refugiados se respeten, para que no conviertan en islas cárceles a los territorios fronteras, fundamentalmente los que están en territorios aislados, como es el caso de Canarias. Y para ello proponemos, además, para las futuras negociaciones del pacto, rechazar la aplicación obligatoria de los procedimientos fronterizos de asilo o de retorno. Insistir en que se ponga fin a la detención por motivos de migración, fundamentalmente en los niños, como se establece en la Convención de los Derechos del Niño. Recalibrar las propuestas de reforma para que se centren menos en el retorno y más en el mantenimiento y la mejora de las normas en materia de asilo y derechos humanos en Europa. Reflexionar sobre la elaboración de propuestas que reformen en profundidad el reparto de las responsabilidades en materia de asilo en Europa, reformando el principio del primer país de entrada a fin de crear mecanismos de solidaridad eficaces y previsibles. Limitar las situaciones en las que los Estados miembros pueden eludir sus responsabilidades a la hora de admitir a trámite o examinar las solicitudes de asilo, amparándose en situaciones de crisis.
Velar porque el mecanismo de supervisión de los derechos fundamentales en la frontera sea verdaderamente independiente de las autoridades de los Estados miembros. Resistir a los intentos de utilizar la ayuda al desarrollo, al comercio, a la inversión, los regímenes de visado y la cooperación en materia de seguridad para que actúen en materia de contención migratoria. Y luego, por supuesto, luchar contra la criminalización de la acción humanitaria y otras actividades independientes de la sociedad civil y establecer y gestionar un sistema de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico. Creo que esos son los elementos fundamentales en los que debe de basarse ese futuro pacto de migraciones y asilo, pero tenemos que empezar por casa, y eso sí es verdad. En Canarias y con el Estado español. Y los chicos y chicas que aquí están, el Estado y el resto de comunidades autónomas de todos los signos políticos tienen que implicarse. Y hemos planteado que esta Cámara haga uso de una prerrogativa de nuestro estatuto para sacar adelante una proposición de ley conjunta de todos los grupos, sin color partidista, para colocarla en el Congreso de los Diputados, instando a este fin.